Bueno, nos encontramos en la zona de Tras la Sierra, próxima a la localidad de Mina Clavero, y estamos circulando por el camino de las altas cumbres, el camino que asciende a las Sierras Grandes de Córdoba, el cordón serrano más importante por la altura que alcanza. Este cordón serrano contiene el cerro más alto de las Sierras de Córdoba, el Cerro Champaquí, de 2.880 metros de altura. Este camino que une la localidad de Carlos Paz con la localidad de Mina Clavero atraviesa perpendicularmente las Sierras Grandes de Córdoba y por lo tanto es una excelente oportunidad para mostrar la constitución geológica de este cordón serrano cordobés. Lo que vamos a ver a lo largo de este camino es una unidad geológica muy particular conocida como el batolito de Achala. Este cuerpo geológico tiene unos 100 kilómetros en dirección norte-sur y unos 40 kilómetros de ancho. Esta unidad geológica ya había sido mapeada, cartografiada por Brakebusch en su mapa de 1880 y pico. Es decir, la particularidad o la capacidad de este geólogo para reconocer distintas unidades y poder cartografiarla ha hecho de que la forma en que aparece en ese mapa sea muy parecida a la que tenemos hoy en día después de contar con todas las herramientas modernas de cartografía. Es decir, que si nos trasladamos a la época de Brakebusch, eso fue una tarea importante de la cartografía geológica, poder reconocer esta unidad geológica, clasificarla como un granito y además darle la forma muy aproximada a la que realmente tiene. ¿Por qué le llamamos batolito? Es una clasificación que usamos los geólogos y que tiene que ver con la dimensión de este cuerpo geológico de origen magmático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que en algún momento toda esta unidad de 100 kilómetros por 40 era un gran reservorio de magma. Pero no hay que confundirse al decir magma, que este magma salió a la superficie y se enfrió como tal. No, la particularidad es que este magma se enfrió debajo de la superficie, es decir, fue una acumulación importante de material magmático, pero enfriado a 12 kilómetros de profundidad. Recién ahí, digamos, una vez que se enfrió, el magma cristalizó y generó las rocas magmáticas
que constituyen el batolito de Achala. ¿Y qué rocas son? Bueno, las clasificamos como un granito. ¿Qué es un granito para los geólogos? Es una roca ígnea plutónica, es decir, al decir plutónica estamos diciendo que se enfrió debajo de la superficie y que está compuesta principalmente de tres minerales. El cuarzo, que está en proporciones mayoritarias, el feldespato potásico, que es otro mineral de color rosado, y la plagioclasa, el tercer mineral en abundancia. Predomina el cuarzo, le sigue el feldespato potásico y después la plagioclasa en proporciones un poco menor. Además de esos tres minerales, que son los principales y que caracterizan esta roca que llamamos el granito, existen otros minerales en menor cantidad. Uno de ellos es la mica blanca o el mineral que llamamos muscovita. Por eso en las arenas de los arroyos, de los ríos que cortan el batolito de Achala, vamos a ver que hay minerales que brillan, que tienen un brillo perlado. Bueno, esa es la presencia de la muscovita, la mica blanca. Puede también haber en menor proporción minerales como la biotita, que es otra mica de color negro, pero fundamentalmente entonces en lo que llamamos el granito está compuesto mayoritariamente de estos tres minerales y algunos otros, como la muscovita, la biotita, que son accesorios. Entre los accesorios hay, además, en el granito, un mineral muy pequeñito que no lo podemos ver a simple vista y necesitamos para verlo la ayuda de los microscopios, es decir, este instrumento óptico que nos permite agrandar el tamaño de los minerales y poder identificarlos. Este mineral que estoy describiendo, que es muy chiquito y que no lo podemos ver a simple vista, es el zircón. ¿Y por qué hago mención a este mineral llamado zircón, que es un silicato de zirconio? Porque gracias a la presencia de ese mineral en particular, nosotros podemos averiguar la edad en la que este granito se formó como tal, es decir, en el momento en que cristalizó del magma y se generaron los minerales que constituyen el granito. Es decir, en este caso, que las minorías también importan, porque a pesar de que es en porcentaje, estaría en el orden del 0,01%, una cosa así, en muy pequeñas cantidades, es fundamental para comprender cómo se forma este granito, es decir, el origen de la fuente, es decir, qué se fundió originalmente para generar el granito. Esa es una de las informaciones que nos da este mineral. Y además nos permite determinar con bastante exactitud la edad de cristalización, ¿no? Es decir, que tiene un uso doble. Nos habla de la petrogénesis, es decir, el origen del granito, pero además nos habla de la época en la cual se formó. El camino de las altas cumbres que estamos recorriendo es una excelente oportunidad para poder apreciar la morfología, es decir, la forma del paisaje de este cuerpo granítico. Una vez que el granito formado en profundidad llega a la superficie, es decir, es expuesto en la superficie, los agentes erosivos, el viento, la lluvia, el agua de los ríos, la vegetación, comienzan un proceso de desgaste, de meteorización, haciendo que el granito se altere, se erosione y comience a
adquirir una morfología, es decir, una forma del paisaje particular, ¿no? Entonces, el paisaje que vamos a ver a lo largo de este camino, formado por rocas peladas, prácticamente sin vegetación, formada por lomos de granito puro, en algunos lugares agrupándose en forma de bochas o bloques redondeados, es lo que se conoce como el paisaje granítico. Es decir, la característica de esta roca cuando es meteorizada bajo este clima, digamos, bajo estas condiciones de lluvia, de temperatura, en particular para las sierras de Córdoba. Entonces, esto es otra de las cosas que nos permite este camino que atraviesa las sierras grandes de Córdoba y corta toda esta gran masa granítica que llamamos el Batolito de Achala. Es una hermosa manifestación de este paisaje y de cómo se desgasta, cómo se meteoriza esta roca que llamamos granito. Otra de las cosas importantes que tenemos en esta región, en este lugar que vamos a visitar y que vamos a atravesar a través del Camino de las Altas Cumbres, es que nos permite dar una idea de la magnitud en la cual el magma se puede acumular debajo de la superficie y después generar cuerpos ígneos como el que vamos a ver. Nosotros decimos que el granito de Achala se formó originalmente a 12 kilómetros de profundidad. Pero ¿cómo es que ahora lo estamos pisando, lo estamos recorriendo? Bueno, eso tiene que ver con otra historia. Una vez que el magma se enfrió debajo de la superficie, posterior a ello, muy posterior a ello, hubo eventos, decimos tectónicos, que producen el alzamiento de las sierras y por lo tanto, al elevarse los cordones serranos, se erosiona la parte superior, se desgasta y finalmente deja expuesto eso que antes estaba a 12 kilómetros de profundidad. Y es por eso que hoy nosotros lo podemos analizar, muestrear y averiguar la edad. Entonces, los estudios geocronológicos que hemos realizado conjuntamente con el doctor Rapella sobre estos granitos del Batolito de Achala, utilizando este mineral, el zircón y el método uranio-plomo, a través de las metodologías más modernas que tiene para averiguar la edad, hemos podido establecer que estos granitos tienen una antigüedad de 360 millones de años. Eso significa que el granito se formó en lo que nosotros conocemos como el período devónico del Paleozoico. Y si queremos hacer un poquito de paleogeografía, es decir, ¿dónde estaba esto hace 360 millones de años? Bueno, esto formaba parte de ese antiguo supercontinente que llamamos el continente de Gondwana, que estaba constituido por distintas masas continentales. Por ejemplo, el continente de Gondwana lo componía África, lo que ahora es África, Sudamérica, la India, Australia y la Antártida. Es decir, todo eso estaba unido formando una gran masa continental, ¿no? Entonces, este evento magmático que generó el Batolito de Achala se produjo cuando todavía formábamos parte de este supercontinente conocido como el supercontinente de Gondwana. Bueno, el Batolito de Achala en realidad ha sido estudiado de distintos puntos de vista y uno de ellos es tratando de ver qué minerales de interés comercial podrían existir dentro de esta unidad. Y lo más significativo que se ha descubierto es que
existen anomalías de minerales de uranio. Es decir, podemos decir que existen dentro del batolito de Achala yacimientos de uranio. Este mineral que tiene valor porque es una fuente de energía y porque, digamos, alimenta los reactores nucleares, ¿no? Entonces, el batolito de Achala tiene en determinados sectores concentraciones anormales de minerales de uranio, lo cual ha motivado en el pasado su explotación. Hoy en día esas explotaciones están suspendidas. En Córdoba, digamos, hay una ley que prohíbe la exploración y la explotación de minerales metalíferos, y el uranio es un metal y por lo tanto no puede ser explotado. Pero, digamos, es una reserva de ese mineral de uranio estratégico, y que se lo encuentra asociado a los granitos de Achala. Dentro de un momento nos vamos a encontrar con el doctor Rapela, un poco más adelante, para hablar sobre algunas cosas más específicas del granito, para ver variedades y algunas curiosidades de este granito del batolito de Achala. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo el camino de las altas cumbres, mirando este hermoso paisaje producido por la erosión y la meteorización de los granitos del batolito de Achala. Hola Carlos. Hola. Llegaste, sí, llegaste primero. Hola. ¿Todo bien? Llegué un ratito antes. Encontraste el lugar, qué espectacular, sí, le quería mostrarle, no podíamos dejar de pasar por el batolito de Achala y no mirar algunas de las cosas singulares que tiene este batolito. Yo le venía diciendo a Rando que el batolito de Achala no es una cosa uniforme, sino que dentro de él hay diversidad de tipos de granitos, de plutones, de intrusivos, ¿no? Y hay que mirarlos con algún detalle como para uno saber esto. Cuando un cuerpo granítico, como son los que hay acá, que hay muchos, empieza a cristalizar, los volátiles que tiene ese magma empiezan a concentrar en el final de la cristalización. Y entonces, al final de la cristalización, se forman estas rocas que tienen cristales muchos más grandes que los habituales, y es porque hay fluidos. Entonces las micas ya no tienen el tamaño habitual. Miren, esto es un tamaño muy grande, y los feldespatos también tienen este tamaño muy grande. Esta roca se llama pegmatita y la parte de grano más fino en el centro aplita. Y esto, cuando está terminando la cristalización, se intruyen en el cuerpo granítico, y fíjense ustedes, miren, acá con los geólogos los llamamos diques, ¿no?, que atraviesan el cuerpo granítico y muchas veces son de importancia económica. Pero acá, ¿no es cierto?, tenemos otras cosas que son todas estas bochas negras que ustedes ven aquí. Estas bochas negras que están acá, en el cual un rato antes que llegaran me saqué una completa, ven ustedes que tiene un color, una composición muy distinto a lo que son todas este mar de granitos de la zona. Y esto es otro magma que está penetrando este magma cuando todavía está en un estado pastoso. Carlos, ¿qué sería? ¿Como una gelatina? Exactamente, sería como una gelatina en la cual entra otra composición completamente distinta. Imagínense agua y aceite. Estas son gotas de aceite, son inmiscibles, ¿no es cierto? Esta es una prueba de que el batolito de Achala está compuesto, todo este gran cuerpo que tiene 100 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho, es decir, 4.000 kilómetros cuadrados, es el cuerpo granítico más grande de Argentina. Todo este cuerpo enorme no se intruyó en una sola vez, se intruyó en muchos pulsos que se fueron amoldando en el mismo lugar, se fueron
alojando en el mismo lugar en un periodo de tiempo relativamente corto, geológicamente hablando. Carlos pregunta, ¿qué es? ¿Como que se fueron sumando uno atrás del otro? Exacto, se fueron sumando uno atrás del otro. Y entonces aquí nosotros vemos dos magmas directamente. Y esto lo pueden ver en distintos sectores del batolito. Bueno, estos pulsos graníticos entonces se amontonan en un determinado nivel de la corteza formando el batolito de Achala. Sí, un poco para reafirmar la idea de cómo se forma este enorme cuerpo que es el batolito de Achala, en realidad formado por muchos plutones más pequeños. Podríamos imaginarnos que tenemos una habitación con globos inflados con helio, ¿no? Y que cada globo es un plutón que lo largamos, asciende y se frena contra el techo. Después largamos otro, y todos esos plutones, digamos así, terminan en un mismo nivel, frenándose contra el techo. Entonces, la suma de cada uno de esos globos que se van intruyendo y frenándose contra el techo es el magma que se enfría y genera, bueno, esto que llamamos el cuerpo, el gran cuerpo, el batolito de Achala. Estos plutones serían como, cada uno sería un globo. Cada uno sería un globo de magma que sube. O la otra forma de verla sería un tarro de miel con aire, digamos. Cuando yo doy vuelta el frasco de miel, la burbuja de aire empieza a subir, ¿no? Y se van aglutinando en la parte superior, ¿no? Entonces cuando eso, el resultado. claro, esto claro, vendría a ser algo parecido, pero a otra escala, digamos, ¿no? Donde en realidad lo que estamos viendo son, para este caso particular, dos magmas de composiciones distintas que por sus características físicas y químicas no se mezclan, ¿no? Y cada uno forma una pelota dentro de la otro. imagen primera del agua y del aceite. Eso, algo así. Entonces, esto de lo cual hemos estado hablando es algo que tiene 30, 40 años de ciencia. En el tiempo en que esto fue visto por primera vez, como lo vimos en la academia, que vinieron esos alemanes que eran pioneros, ellos mapearon granitos. Ellos todo lo que hicieron fue mapear el batolito de Achala. No conocían ni los mecanismos, ni conocían toda esta subdivisión interna que nosotros conocemos ahora. Lo que hicieron fue mapearlo con una precisión realmente admirable, porque cuando uno tiene fotos satelitales ahora y ve lo que hicieron esos pioneros, se da cuenta de la capacidad que tuvo esa gente para hacer un mapeo de este gigantesco cuerpo granítico. Digamos que ellos pudieron ver lo macro, Claro. y en los últimos 30, 40 años ustedes estuvieron investigando qué pasaba ahí adentro. Exacto. Clarísimo, clarísimo.